El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos gentiles. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre le premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Deleanto nostro delicta. El texto que hemos leído, la primera frase que me vino a los ojos de un modo relevante fue lo que le dijeron algunos griegos a Felipe: Señor, queremos ver a Jesús. En griego, Kyrie, la misma palabra que se usa para Jesucristo o en la liturgia o para Dios en el Evangelio. Se usa porque Señor tiene el sentido que todos le damos, pero Dios es el Señor por antonomasia. Pero eso no significa que aunque aquí se le diga Señor, Kyrie, como una muestra de respeto, probablemente, dado que eran griegos, le dijeron justamente esa palabra, Kyrie. Aunque se diga como modo de respeto, es verdad, los apóstoles, los obispos, el clero, ejercen una administración que en cierto modo es dominio sobre cosas sagradas. Y entre todo el clero, algunos indudablemente merecen más por el puesto en el que están, esa denominación de Kyrie. Recordad el Salmo sobre la esposa de Salomón que va a ser entregada, o de David, que va a ser llevada a palacio y que en un momento dado le dicen: pondrás a príncipes en toda la tierra. Usa esa palabra.
Señor. Aunque quizás vosotros os dirá poco esto, en mi caso, por ser sacerdote, reconocer que en el clero hay personas que ejercen esa función que otros ejercerían en un reino de este mundo. También hay príncipes, grandes señores en ese reino. Esto lo que lleva es a que reconozcamos la grandeza de esas figuras cuando son realmente grandes. En el caso de los cargos, este señorío, que es distinto del resto de las cosas humanas, este señorío lleva a que se vistan con vestiduras especiales, a que nos dirijamos a ellos con un tratamiento diferente, a que lleven insignias especiales todo el tiempo. El anillo en el caso de los obispos, la cruz pectoral. De verdad que lo que a mí me impacta de este versículo es la responsabilidad tan grande que se emana de esa palabra. Porque si la vemos desde otro punto de vista, servidor, diáconos, pues uno está más tranquilo. Un servidor, no soy nada. Sí, todos son servidores, desde el cardenal hasta el obispo. Sí, es verdad, pero es cierto de hecho que entre esos servidores algunos ejercen un verdadero dominio, una gran autoridad, una gran capacidad en sus decisiones de influir sobre muchas personas. La responsabilidad tan tremenda. Por eso en la Iglesia nunca debe existir la ambición. Ciertamente todos necesitamos kyries buenos en ese reino de los cielos sobre la tierra, el clero y los fieles. Unos van a ejercer esa función sobre las ovejas, otros sobre el mundo de la ciencia de Dios, otros sobre otros aspectos que sería más largo explicar. Es cierto que necesitamos príncipes, montañas, faros, arroyos, pero también es verdad que siempre hay que pensar que nos des esas cosas, no que yo sea elevado a una posición de dominio, de autoridad, de gobierno. Este señorío existe, pero jamás debemos ambicionarlo. Menos que todo, todavía, bueno, menos no, igual los laicos. La famosa frase que uno puede pensar, si yo fuera el obispo, si yo fuera el papa. Cuando uno piensa esa frase, la respuesta que le diría al ángel de la guarda es, pensando eso, estás mostrando que no mereces esa autoridad. Porque al menos, y yo les conozco, al menos hay muchos que sí que la tienen, que nunca jamás la ambicionaron, que les llegó, pero jamás. No solamente no es que no hicieran nada para conseguirla, es que jamás tuvieron ni un gramo de ambición. Señor, queremos ver a Jesús. En el fondo, toda autoridad, sea eclesiástica, sea una gran capacidad de penetración sobre la palabra de Dios, sobre la capacidad de influir a otros en la teología y otros aspectos, en el fondo todo se reduce a esto. Queremos ver a Jesús. Es un
son capacidades para que otros puedan ver a Jesús. He dicho varias veces y otros aspectos. Algunos se preguntarán, ¿qué más aspectos hay? Yo conozco a compañeros de mi seminario, uno por ejemplo, que ahora está en el segundo o tercer puesto en un consejo pontificio muy pequeñito, del que nunca se habla, que es el Consejo Pontificio para la Interpretación de los Textos Legislativos. Y su función es esa. Todas las dudas y consultas que llegan de todo el orbe cristiano acerca de cómo interpretar la ley, allí hay unos cuantos sabios que se dedican a eso. Están en un oscuro edificio, en despachos que nunca aparecen en los medios de comunicación, pero sus decisiones, después de mucha reflexión y estudio y oración, él es un hombre de mucha oración, influyen después sobre miles de obispos, sobre laicos, sobre cuestiones que provocan conflictos. Lo mismo que he puesto este ejemplo, otros se dedican en la congregación para el culto divino a otros aspectos. Otros se dedican a tomar decisiones que tendrán consecuencias en el mundo, por ejemplo, de las misiones. Por ejemplo, una decisión que se tomó hace muchos años, muchos. ¿Enviamos misioneros para misionar en Rusia? Y después de deliberar, de pensar, en Roma dijeron, mirad, ya allí tienen sus obispos ortodoxos, sus sacerdotes, sus iglesias, mantengamos capellanes o párrocos para los católicos que ya hay, pero no nos propongamos como una meta lograr el enviar a cientos y cientos de misioneros que misionen en una tierra que ya es cristiana. Mejor vamos a emplear esos recursos humanos y materiales en tierras que todavía no conocen el mensaje de Cristo. Por ejemplo, en Asia. Ahora lo pensamos y decimos, es una buena decisión. Ha pasado el tiempo y hemos visto que era una buena decisión. Con lo cual, sí que en el reino de Dios se toman decisiones que van a tener repercusiones importantes. La importancia de esto que estoy diciendo, Kyrie, es tal que en todas las misas que se celebran en toda la Iglesia, siempre rezamos por el obispo y por el Papa. Después en las preces también oramos muchas veces por los sacerdotes. Con rezar por el obispo, respecto a la diócesis, es suficiente. Él después determinará cosas que tienen la influencia sobre los que están bajo él. Lo mismo respecto al Papa. No hace falta que recemos por todas y cada una de las congregaciones, por todos y cada uno de los cargos de la curia diocesana. Lo mismo que un cuerpo, si la cabeza está sana, llena de gracia, llena de fuerza espiritual, eso se irradiará al resto del cuerpo, al resto de la curia diocesana, al resto de la curia vaticana. Señor, queremos ver a Jesús. Ese es el fin de toda la curia, de todo el Vaticano, que no son tantas personas, se ha dicho de paso. Queremos ver a Jesús, mostrar a Jesús. Mostrar a Jesús a todas las gentes. Es una función, un fin muy sencillo. Y para ello, ciertamente, cada laico individual tiene poquitas cosas que hacer. Voy a hacer mis oraciones, voy a rezar el rosario, a lo mejor hago un poquito de apostolado con este vecino o con esta persona del trabajo. Pero claro, cuando llegas arriba, como lo acabo de decir, cuando se reúnen los cardenales con el Papa para
decidir cosas muy importantes, eso ya no es simplemente voy a hacer apostolado con el vecino o con esta persona del trabajo. Por lo tanto, fijaos la importancia que tiene el rezar por la cabeza, tanto de la Iglesia como del rebaño diocesano. Me impactó esta palabra, tantos años leyendo el Evangelio, y no había reparado. También es verdad que esta palabra a veces en algunas traducciones se traduce por otras, porque quizás a algunos traductores les parecía que usar la palabra Señor era demasiado y querían reservar solamente la palabra para Dios, pero el texto original no. Y de hecho el mismo Jesús se lo dijo a los apóstoles: os sentaréis sobre 12 tronos y juzgaréis a las tribus de Israel. No se estaba refiriendo solo a la descendencia carnal de Abraham, sino a las tribus de las que habla el libro del Apocalipsis, que es un modo espiritual, tribus espirituales de toda la Iglesia. Con lo cual, la grandeza de Dios tiene grandezas menores. Es lo mismo, y muchas veces se ve eso en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. La imagen de las cortes, por ejemplo, asirias, o de los reinos como el persa. Muchas veces se usa esa imagen como parábola de, por ejemplo, las jerarquías angélicas o de las jerarquías humanas en la Santa Iglesia. La conclusión que sale de todo esto es la grandeza de determinadas posiciones. Aunque nosotros seamos pequeños, a veces vemos el poder que Dios ha puesto en algunas manos y a mí me parece impresionante, impresionante. Os lo vuelvo a repetir, la única tranquilidad que pueden tener esas personas es no haber hecho nada para conseguirlo, que eso es lo que suele ser. No haberlo deseado nunca, que también suele ser eso. No digo que en todos los casos, porque nada malo hay en desearlo, pero claro, a mayor autoridad, mayor responsabilidad. A mayor autoridad, mayor responsabilidad. Y por eso, cuando yo me he encontrado en mi vida con arzobispos, con cardenales, de un modo nada servil, reconociendo que es un hermano mío en la fe, pero me sale de forma natural la reverencia al poder sagrado, a la autoridad sagrada que hay en esa persona. Y me quedo, lo digo muchas, de verdad, me quedo admirando el modo en que Dios ha organizado, tan magnífico, el modo en que ha organizado las cosas en su Iglesia. Como la reina de Saba, cuando visitó al rey Salomón y se admiró de ver las distintas clases de servidores, vestiduras, etcétera, que tenía su palacio y el templo. Lo mismo me pasa con la Iglesia, la belleza que tiene su organización interna. Es algo grandioso. Nada más, que todos nosotros oremos mucho por el clero. Siempre la gente suele pensar que está peor de lo que está, y no es verdad, sinceramente. Son hermanos nuestros que trabajan allí, alguna vez hay alguna manzana podrida, muchas veces hay verdaderos santos que no son conocidos por el mundo. Que tengamos siempre además ese voto de confianza, porque se extiende muchas veces por internet la baba del demonio, echando todo tipo de porquerías imaginadas sobre la jerarquía de la Iglesia, que son falsas.
muchas veces de principio a final. Yo, que he conocido más que la mayoría de la gente por haber cenado con ellos en mis conferencias, haber charlado a solas, me admiro de este espectáculo. Me admiro de las jerarquías de la Iglesia como un ángel se puede admirar de los grandes principados, potestades, y ya no digamos nada de los serafines y querubines. Pues a un nivel meramente ministerial, de autoridad, no de santidad, que es otra jerarquía,